Abrir sus Biblias, vamos a hacerlo en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16. Gloria a Dios. Marcos 16. Bendito el nombre del Señor Jesús. El verso 5 y 6. Si usted lo encuentra, puede ponerse de pie, por favor. Si lo puede hacer, obviamente, para darle lugar a la palabra del Señor, que es lo más importante. Obviamente, la oración que hemos tenido, la alabanza, todo es muy importante, pero la palabra del Señor es lo que va a estar alimentando nuestro espíritu. Así que vamos a abrir nuestros oídos espirituales y vamos a dar lectura aquí en Marcos capítulo 16, el verso 5 y 6, que dice así: y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Amén y amén. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra, así que le invito a estar inclinando su rostro, abriendo su boca y agradeciendo al Señor. Gracias, Padre, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra, Señor, tiene poder y es espíritu y vida para nosotros, Señor, porque tú así lo has determinado, Señor. Que seamos alimentados a través de tu palabra, Señor. Gracias te damos en esta hora por estar reunidos en este día aquí, Señor, celebrando, Señor, una vez más, como lo hacemos cada domingo, Señor, tu resurrección gloriosa, Señor, porque tú te haces presente en medio nuestro. En espíritu estás con nosotros, Señor. Te damos gracias porque mientras tanto, Señor, nos reunimos aquí, nos edificamos, Señor, te adoramos, te alabamos. Tú vienes, Señor, a buscar a tu iglesia. Eso lo esperamos, Señor, y te vamos a ver cara a cara. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias por tu palabra en el maravilloso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Nuestro tema, como ya habíamos anunciado, es la resurrección de Jesucristo. Voy a tratar de no ser extenso, pero es importante conocer la importancia que tiene la resurrección del Señor Jesús para los creyentes. Obviamente, los que no son creyentes no le dan ningún valor, ni siquiera es histórico. Muchos de ellos objetan, niegan la resurrección del Señor. Pero nosotros hemos tenido un encuentro vivo con el Señor Jesucristo. Amén. Así que solo voy a relatar una pequeña anécdota que le sucedió a una creyente hace algunos años atrás. Ella tenía un hijo aquí en el ejército de los Estados Unidos y estaba en el frente de batalla. En un momento determinado algo le pasó y le notificaron a la madre, a la hermana, que su hijo había muerto en batalla y que no habían podido recuperar sus restos. Entonces eso obviamente afligió profundamente a esta hermana. Ella se deprimió y estuvo muy triste durante 3 días, porque al tercer día de haber recibido esa triste noticia y ella hundida en la depresión, entonces otra vez volvió a sonar el teléfono, pero ya no eran del Pentágono que les estaba llamando, sino que ahora esta hermana estaba oyendo la voz de su hijo que estaba vivo y que le estaba diciendo que si bien él había sido atacado en el frente de batalla, él había quedado vivo y ahora estaba dándole esa buena noticia. Obviamente la hermana saltó de gozo, de alegría, y de esa profunda depresión pasó a otro estado de euforia, de alegría completa. Ella se puso muy contenta, como todos podemos suponer.
al saber que su hijo no estaba muerto, sino que estaba vivo. Con esto, ¿qué es lo que queremos decir? De que también hoy es un día muy especial porque el mundo celebra, ¿verdad?, la resurrección de Jesucristo. Pero más nosotros, los que hemos tenido una experiencia con el Señor Jesús, debemos realmente celebrar con toda nuestra alma y nuestro corazón. Porque así como el Señor Jesús un día murió en una cruz, nos dice la Escritura, y tenemos esa buena noticia, que Él resucitó de entre los muertos. Y no podemos quedar apáticos o insensibles ante esa noticia. Así que yo invito a usted que levante su mano y que le demos gracias al Señor por tamaña obra, por tamaño milagro, su resurrección, y hágalo con gozo y con alegría. Alabado sea Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno, porque tú has levantado a tu Hijo de esa tumba, y esa tumba quedó vacía, Señor, y hoy está vivo aquí entre nosotros. ¡Aleluya! ¿Cuántos pueden gritar conmigo? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Gracias, Señor Jesús. Esto es lo que celebramos, la resurrección del Señor. Así que es importante para el creyente tener siempre presente este evento, querido hermano, y no dejarlo de lado o no minimizarlo, sino darle la importancia que realmente tiene. Bendito el nombre del Señor Jesús. Muchos, como yo dije antes, han negado la resurrección del Señor. Hay muchas religiones que se muestran como genuinas y verdaderas, y a la gente le dicen: aquí por ejemplo está la tumba de Mohamed, o sea Mahoma, y eso se encuentra en la ciudad de Medina, en Arabia Saudita, y ellos orgullosamente muestran esa tumba, de que ahí su profeta está enterrado, pero allí ese profeta está sepultado. Y también, por ejemplo, podemos hablar de los budistas, que se enorgullecen también de decir: aquí está la tumba de Buda. Y también, por ejemplo, los chinos, que en su mayoría son confucionistas, confundidos probablemente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque son seguidores de Confucio. Y también está la tumba de Confucio, y los restos de Confucio están en esa tumba. Pero nosotros, los cristianos, tenemos una tumba vacía. Los restos del Señor no están allí, porque Él resucitó de entre los muertos. Y eso es lo que nos llena de gozo y de alegría. Amén. Gloria a Dios. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos presente. Esto es lo que distingue realmente la verdadera religión, que en realidad no es una religión, es una relación con nuestro Dios. Porque si no fuera a través de la muerte y resurrección del Señor Jesús, no hubiese sido posible que el hombre tuviese una genuina relación con Dios, con nuestro Padre Celestial. Pero Jesús resucitó de entre los muertos para que nosotros también tengamos esperanza de vida eterna. O sea, la Escritura, podemos mencionar infinidad de textos, de pasajes bíblicos que nos alientan. Yo solo voy a mencionar algunos. Por ejemplo, en Juan capítulo 11, versos 25 y 26 nos dice así: aquellos que creen en mí, aunque estén muertos, vivirán. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Esto es importante, de tener esa seguridad, ¿verdad? De que la promesa del Señor nos dice de que todo el que en Él cree no va a morir eternamente. ¿Qué es la muerte eterna? Es una eterna separación de Dios. Pero a través de Jesucristo nosotros no solamente somos cercanos a Dios, sino que se ha producido un milagro en el verdadero creyente. Ha nacido de nuevo. Porque la resurrección de Jesús, eso realmente significa una resurrección a una nueva vida, y eso nos llena de confianza. Jesús le dijo a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. Y eso es lo que determina una verdadera relación
con nuestro Padre Celestial. El que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no ha nacido de nuevo no puede no solamente verlo, sino mucho menos entrar. El que no ha nacido de nuevo no puede tener una genuina relación con Dios. Solo aquellos que han nacido de nuevo, entonces tienen esa posibilidad de relacionarse con Dios. El nuevo nacimiento, queridos hermanos, no determina una religión o a ser adepto a una religión nueva. No, Jesús no vino a establecer una nueva religión a la tierra. Lo que vino a hacer Jesús es a permitir que los hombres pudieran establecer una relación con su Padre Celestial. Amén. O sea, el verdadero cristianismo no es religión. No es un cúmulo de dogmas, de mandamientos, de ritos, ceremonias que pueden hacer algo por las personas. Absolutamente no se trata de eso. La verdadera religión no es más ni menos, repito, que una relación con nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Y eso nos da confianza de que así como Él resucitó de entre los muertos, si nos toca morir a nosotros, un día también vamos a resucitar. Amén. Porque nos hemos hecho uno con Jesucristo. Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, se produjo un milagro. Ese nuevo nacimiento, como ya dije antes, eso permitió que su Espíritu entrara en nosotros. Pero también se produjo otro milagro que a veces es descuidado, no analizado y pocas veces enseñado. Es que así como el Espíritu del Señor entró en nuestros corazones, también nosotros entramos en el corazón de Él. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? O sea que hoy en día somos uno con el Señor. Jesús entró en nosotros y nosotros entramos con Él, en Él. Y así se determina una unidad gloriosa. ¿Por qué? Porque ahora mismo en la presencia del Padre Celestial, Jesús está cumpliendo un ministerio intercesor. Eso significa que está orando por nosotros. Y no solamente que está orando, sino que se está exponiendo nuestros nombres, se está exponiendo nuestra presencia, que estamos dentro de Él, delante del trono de Dios. Y eso es algo maravilloso que no lo provoca una religión. Eso es una experiencia que si el hombre quiere ser salvo genuino y verdaderamente por la eternidad, debe de experimentar. Se trata de un encuentro con Jesús, de una experiencia con Dios. No se trata de adquirir conocimiento, no se trata de sencillamente pensar que Jesús resucitó y ya está. Se trata de vivir la verdadera experiencia del que ha resucitado de entre los muertos. Y nosotros lo estamos viviendo porque ahora vivimos dentro de Él. ¿Cuántos alaban al Señor? Otro día vamos a explicar en más detalle esto que acabamos de decir. Pero todo esto nos trae confianza. O sea, que la prueba de esa confianza es su resurrección. Jesús en muchas oportunidades le había dicho a sus discípulos que Él resucitaría de entre los muertos. En una oportunidad les dijo: destruid este templo. Y muchos creyeron que se estaba refiriendo al templo de Jerusalén. Pero Él estaba hablando de sí mismo. Él dijo: destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Y eso fue lo que sucedió. Se destruyó a través de la muerte el cuerpo del Señor Jesús, pero en 3 días Él resucitó de entre los muertos. El Señor Jesús en ese momento era el templo de Dios. Los judíos tenían un templo en Jerusalén y hoy en día ese templo quedó destruido y pretenden reedificarlo, pretenden reconstruirlo. ¿Para qué? Si el verdadero templo de Dios es el Señor Jesús. Y hoy en día más somos templo nosotros y morada del Espíritu Santo, porque no se necesita ninguna construcción material,
No se necesita que algo hecho por la mano del hombre le dé cabida a Dios en su interior. Solamente Dios habita en lo que su mano ha hecho, y cada uno de nosotros somos hechura de Dios. La mano de Dios nos creó y nos dio vida, y es por eso que el hombre ha sido llamado a ser la habitación y la morada de Dios. ¿Cuántos podemos alabar a Dios por eso? Dios no está en una catedral, en un edificio, no está en una capilla, ni siquiera Él habita en este lugar que es un edificio. Él habita en nuestros corazones. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Saber que tienen a Dios en su interior. Y eso la religión no lo puede dar. Amén. No puede otorgar ese beneficio ninguna religión. Solo una relación genuina con Dios nos puede dar la seguridad de que somos realmente habitación de Dios. Muchas personas, ¿verdad?, han negado la resurrección del Señor. Hubieran estado felices, por ejemplo, los soldados, el ejército romano, y aún aquellos que decían crucifíquenlo y que mátenlo en la cruz, que eran sus propios connacionales, los judíos. Ellos hubiesen estado más que contentos si realmente el cuerpo del Señor hubiese permanecido en esa tumba. Pero los enemigos del Señor, los enemigos de la relación con Dios, de la genuina experiencia con el Señor, entonces, cuando sucedió la resurrección del Señor, comenzaron a inventar diferentes historias. Han dicho, por ejemplo, de que los discípulos lo robaron de ese lugar. Otros inventaron que las autoridades judías también se los habían robado. Otros dijeron que Jesucristo no murió realmente en la cruz, sino que se desmayó y luego fundó su religión junto a sus discípulos. Pero vamos a estar analizando cada una de estas cosas, porque hay una cuarta opción, de que Jesucristo realmente resucitó de entre los muertos, como creemos nosotros el día de hoy. ¡Amén! Gloria a Dios. Aquellos que dicen, por ejemplo, y voy a tratar de ser breve en esto, dice, los discípulos lo robaron, el cuerpo del Señor. Nosotros hemos leído el pasaje bíblico en Marcos 16, el verso 5 y 6, es donde encontramos de que hay un ángel les trajo esta noticia a aquellas mujeres que fueron en aquella mañana del primer día de la semana a la tumba del Señor y encontraron la piedra removida y encontraron que no estaba el cuerpo del Señor. Y entonces el ángel les dijo, no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, gloria a Dios. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. No fue que lo habían removido. Otro día vamos a explicar con más detalle la importancia de cómo estaba aquella tumba y cómo estaban dispuestos los lienzos que habían envuelto el cuerpo del Señor. ¿Por qué digo esto? Porque eso también nos da pruebas, evidencias de la resurrección del Señor. La Biblia nos dice que el Señor Jesús había sido envuelto en lienzos y que se había colocado un sudario sobre su cabeza. Y que cuando las mujeres vieron que el Señor había resucitado, salieron y corriendo y se lo comunicaron a los discípulos. Juan y Pedro llegaron corriendo hasta la tumba y dice la Escritura de que cuando ellos entraron a la tumba quedaron asombrados y dice la Escritura que allí creyeron. ¿Qué creyeron? Creyeron que el Señor había resucitado. No creyeron que lo habían robado. No creyeron que fueron los soldados que lo robaron, ni tampoco los judíos, los sacerdotes o los escribas. Porque de haber sucedido alguna de estas cosas, eso sería una prueba de que realmente el Señor allí podía ser robado su cuerpo y ser mostrado, ¿verdad? Como testimonio de que ese que había prometido resucitar de entre los muertos no lo había logrado, no lo había conseguido. Así que queda totalmente descartada la idea
de que fueron los romanos que robaron el cuerpo, que fueron los judíos que robaron el cuerpo, porque de haber tenido ellos el cuerpo, queridos hermanos, lo hubiesen mostrado, pero nunca lo pudieron hacer. ¿Cuántos alababan al Señor? Amén. Lo hubiesen mostrado, ¿para qué? Para decirle a todos los demás, miren, aquí está el que prometió resucitar. Sin embargo, sigue estando muerto. Pero ellos nunca pudieron conseguir ese supuesto cuerpo muerto del Señor, porque la realidad de las cosas, que el Señor verdaderamente resucitó de entre los muertos. Así que queda descartada estas dos primeras opciones, de que sus discípulos lo robaron. También queda descartada la opción esa que les mencioné, de que fueron los romanos que habían hecho este robo y se habían apropiado del cuerpo del Señor. ¿Por qué? Porque hubiese sucedido lo mismo. Si los romanos hubiesen tenido el cuerpo del Señor, también lo hubiesen expuesto, muerto, diciéndole a la gente, este que dijo que él en 3 días habría de resucitar o de reconstruir el templo de Dios, ha dicho una herejía, ahí lo tenemos muerto. Pero ellos nunca pudieron decir semejante barbaridad, porque verdaderamente de haber tenido el cuerpo del Señor Jesús muerto, seguramente lo hubiesen hecho. Pero no, el Señor Jesús resucitó de entre los muertos. Amén, gloria a Dios. Voy a leer otro verso más, en Marcos capítulo 16, el verso 9 al 11, que dice: cuando Jesucristo resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María, y ella fue y lo hizo saber a sus discípulos que estaban tristes y llorando, y no lo creyeron. Otros decían en aquellos momentos de que los discípulos lo habían robado. Fíjese usted una cosa, las mujeres fueron y lo notificaron a los discípulos: mira, robaron el cuerpo del Señor. Fuimos a ver el cuerpo del Señor y no estaba en la tumba. Algunos dicen que lo robaron ustedes, los discípulos del Señor. Sin embargo, ellos no creyeron de que Él había resucitado. Por eso ellos mismos, entre primero Juan y Pedro, fueron corriendo para verificar lo que las mujeres le habían comunicado. Ahí tenemos una evidencia de que los discípulos no estaban al tanto de absolutamente nada de lo que había pasado en el sepulcro. Ellos no podían haber robado el cuerpo del Señor porque no creyeron al testimonio de las mujeres que les había dicho que había resucitado. También tenemos que darnos cuenta de que los discípulos estaban muertos de miedo, queridos hermanos. Ninguno de ellos, a excepción de Juan, se acercó en la crucifixión del Señor. Pedro estaba distante, lejos, y los demás discípulos también. Solo el discípulo amado Juan estaba cerca de la cruz del Señor. Allí estaba también su madre, María. Pero los demás discípulos brillaban por su ausencia. De haber sido realmente que ellos no hubiesen estado planeando algo con la muerte del Señor, ellos hubiesen estado presentes en esa crucifixión, pero no lo habían hecho porque estaban temblando de miedo. Cuando el Señor fue sepultado, ellos pensaban de que los próximos iban a ser ellos. Por eso ahora seguramente estaban escondidos debajo de la cama. Estaban cerrados con 7 llaves. Estaban allí reunidos ellos temerosos y temblando, porque los romanos seguramente ellos pensaban, ahora nos van a venir a buscar. Pero por eso nos da la pauta de que ellos no eran tan valientes como para realizar una osadía de ese calibre. Ellos no iban a sacar el cuerpo del Señor para robarlo. ¿Por qué? Porque estaban temerosos. También nosotros podemos analizar y ver de que no eran tan astutos, no eran tan inteligentes los discípulos del Señor como para realizar esa tarea de remover semejante piedra, enfrentarse a los guardias romanos y allí robar el cuerpo del Señor. Así que podemos descartar esa teoría de que el cuerpo del Señor fue robado por los discípulos. Pero el mundo
religioso, el mundo ateo, siempre está marcando estas cosas para negar el verdadero cristianismo. Porque el verdadero cristianismo cuenta con un Cristo resucitado. Jesús ya no está más colgando de una cruz. Jesús no pende de un madero. Jesús ahora ha resucitado de entre los muertos. Jesús no está en una estampa ni está en un colgando del cuello de alguien. El verdadero Jesucristo ha resucitado de entre los muertos. El verdadero Jesucristo está entre nosotros y está en nuestros corazones. Esto es importante entenderlo, porque la gente religiosa piensa o cree de que a Jesús lo puede tener en una estampa, en una medalla, colgando en una cadena, en un cuadro, en un crucifijo. No, el crucifijo es un instrumento de muerte y ningún cristiano debería de cargar con una cruz, aunque no tenga un Cristo crucificado en esa cruz. Porque la cruz no dignifica en nada a nadie. La cruz, no lo olvidemos, fue el medio, fue la herramienta, fue el arma en la cual el Señor Jesús fue crucificado. Así que si hay que honrar a alguien, no es a un objeto, no es a un pedazo de madera, no es a un pedazo de metal. Si hay que honrar a alguien, hay que honrar al que ha resucitado de entre los muertos. Él está vivo y vivo entre nosotros. Esto es importante porque mucha gente me pregunta a veces, bueno, que si la cruz. Mira, hermano, otro día vamos a traer un estudio de esto de la cruz. La cruz, solamente, repito una vez más, ha sido el instrumento de muerte para que el Señor Jesús fuese crucificado. Recuerde que la cruz era la muerte que los romanos habían establecido sobre sus enemigos. Muchos pueblos de la antigüedad ahorcaban a sus enemigos cautivos. Otros los mataban a flechazos, a lanzazos, pero los romanos tenían este método. Ellos no ahorcaban, no quemaban, ellos sencillamente crucificaban. Levantaban unos postes, levantaban una cruz y ahí colgaban a todos los enemigos cuando eran estos vencidos por ellos. Así que la cruz fue un instrumento de muerte. Pero nuestro Cristo, si bien murió en esa cruz, si bien fue sepultado en una tumba, resucitó de entre los muertos. Amén. Gloria a Dios. Totalmente entonces queda descartada la teoría de que también sus discípulos lo robaron. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió lo que venimos afirmando, que Jesucristo no fue resucitado de entre los muertos. Así que nosotros tenemos que entender que también, por ejemplo, hay religiones, y que esto lo voy a también mencionar, hay religiones que dicen que Jesús, cuando estaba en la cruz, se desmayó, y cuando se desmayó y luego que lo descolgaron, entonces allí Él se revivió, volvió a respirar, etcétera, etcétera, y entonces allí ellos entonces creen de que no había muerto nunca. Bueno, eso es una falsedad, porque fíjese usted una cosa, Jesús fue colgado en el mediodía, a las 12 del mediodía, Él fue crucificado, se desangró, a las 3 de la tarde se hicieron tinieblas sobre todo aquel lugar, y dice la Escritura de que Él expiró a esa hora, a las 3 de la tarde. Sus últimas palabras fueron: consumado es. Luego de repetir otras varias palabras que no nos ocupa el tema ahora, pero Él expiró, dice que entregó su espíritu. El Señor Jesús entregó su espíritu, y cuando el espíritu sale del hombre, el cuerpo queda muerto. Los que dicen que Jesús se desmayó, bueno, nosotros podemos identificar, porque este es un mensaje que de primera mano lo he escuchado. Musulmanes que yo he conversado con ellos me han dicho no, que en realidad no murió en una cruz, de que Jesús entonces Él se asfixió momentáneamente y luego comenzó a respirar. Tengo que decirles que los musulmanes también creen en Jesucristo.
Tengo que decirles que en una oportunidad, hablando con ellos y hablando con una persona importante de una mezquita de acá de la ciudad de Detroit, entonces, que ejerce allí en esa mezquita, entonces él me decía, ante mi pregunta, que yo le dije, ¿ustedes creen en Jesucristo? Y él me dijo que sí, que creían en Jesús, que él era un profeta, de que él era un hombre santo, de que él era un hombre que ellos creían en sus profecías, en sus palabras, etcétera, etcétera. Pero obviamente no creían que él había muerto. Creían que él se había asfixiado y que luego se había revivido. Y que eso entonces lo aprovecharon los discípulos llamados hoy en día cristianos para decir que él había muerto y había resucitado. Esa es la creencia que esta persona me expresó. Esta persona es un líder de una, vamos a llamarle mezquita o congregación musulmana del área. Entonces, cuando él me dijo eso, ¿así que usted creen en Jesucristo? Le dije, sí. Me dijo, nosotros creemos en Jesucristo. ¿Y creen en María? Le pregunté. Yo en ese momento no estaba al tanto de los detalles de la creencia de los musulmanes. Y le dije, ¿y creen en María? Claro que creemos en María, me dijo. María era la madre de Jesús. Y entonces le dije, ¿y ustedes creen de que Jesús entonces nació por obra de un milagro provocado por el Espíritu Santo? O sea que su el embarazo de María fue sobrenatural. El Espíritu Santo le hizo sombra a María y ella quedó embarazada y del Señor Jesús. ¿Ustedes creen eso? Y asombrosamente yo escuché de los labios de este hombre que me dijo, nosotros creemos en eso. Creemos en el nacimiento virginal de Jesucristo. Parecía que estaba hablando un pastor, ¿verdad? Entonces, él me dijo, nosotros creemos en el nacimiento virginal de Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo me llevó a decirle estas palabras. Así que ustedes creen en el Señor Jesús y su nacimiento milagroso, que fue por obra del Espíritu de Dios. Pero usted también anteriormente me había dicho que para ustedes Mohamed o Mahoma, su profeta, era el más grande y último de los profetas. Y entonces cuando él me dijo eso, yo me lo guardé y llegó el momento de exponérselo. Cuando me terminaba de afirmar que creía en el nacimiento virginal de Jesús. Entonces le dije, así que usted cree que Jesús nació milagrosamente, fue engendrado por el Espíritu Santo. Y usted también me dice que Mohamed es el último y más grande de los profetas, que es el mensajero de Dios. Sin embargo, la tumba de Mohamed está allí en Medina, en la ciudad, en Arabia Saudita. Ahí está Mohamed. Y usted me dice que está la genealogía de Mohamed. Ellos conocen quién es el padre y quién es la madre de Mohamed y sus antecesores. Y ahí vemos nosotros la importancia de conocer entonces la Escritura, porque inmediatamente le dije, si usted cree que Mohamed es más grande de todos los profetas, aún más grande que Jesucristo, tengo que darle la noticia de que usted está equivocado, porque Mohamed tiene una genealogía, Mohamed tiene un padre que lo engendró, Mohamed tiene una madre, pero el Señor Jesucristo tiene una madre que lo engendró. Pero no un hombre engendró a Jesucristo en el vientre de María. Él es el verdadero Hijo de Dios, porque fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Así que no me venga con que Mohamed es el más grande de los profetas. El más grande de todos es nuestro Señor Jesucristo, porque es el verdadero Hijo de Dios. Se quedó este hombre pasmado. Para ello yo hablé una blasfemia. Pero gracias a Dios vivimos en este país donde hay libertad religiosa. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque de haber yo estado en uno de los países donde gobiernan ellos, entonces yo probablemente hubiese sido encarcelado o hubiese perdido la vida por decir para ellos semejante herejía. Pero la cuestión es que le damos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos revela que Jesús realmente resucitó de entre los muertos.
Así que es importante tener esta fe bien cimentada. La fe que nosotros profesamos no es una religión, repito una vez más, es una experiencia con Dios, es una verdadera relación. ¿Y para qué nos sirve esto, pastor? Podemos nosotros tener la seguridad, como dije antes también, de comenzar a experimentar una nueva vida en Cristo. Todo aquel que ha nacido de nuevo puede calificar realmente para entrar al reino de Dios. Y tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Bendito el nombre del Señor Jesús. Voy a leer un verso, Romanos capítulo 6, el verso 4, que dice así: así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cuántos alaban al Señor? Así también nosotros andemos en vida nueva. La vida que tenemos no es una vida nuestra, es una vida que nos ha sido aplicada. En términos teológicos nos ha sido imputada, nos ha sido dada, otorgada, regalada. Ahora nosotros ya no vivimos más como vivíamos antes, porque vivíamos en el pecado, totalmente descartados por Dios. Hemos nacido en pecado y así no íbamos a morir de no haber experimentado a Cristo en nuestra vida. Íbamos a ser descartados eternamente de Dios, porque la religión no puede salvar a nadie, queridos hermanos. Por eso da pena hoy en día que multitudes y multitudes de personas se congregan, ¿verdad?, para reunirse y darle expresión a una fe que no sirve para nada, una fe que está muerta, porque solamente se están inclinando a los ídolos mudos, solamente están honrando a un Cristo sufriente, a un Cristo sangrante, a un Cristo que no está vivo, a un Cristo que ha muerto. Pero la verdadera fe no nos habla de un Cristo sufriente ni sangrante, ni un Cristo muerto, nos habla de un Cristo resucitado. Amén. Entonces, esa nueva vida la tenemos como testimonio de que Dios realmente le ha dado el poder o lo ha resucitado de entre los muertos al Señor Jesucristo. Un verso más que dice en Romanos capítulo 8, verso 10 y 11: si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. Amén. ¿Sabe usted, porque ya lo dijimos, que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Ese Espíritu que mora en nosotros es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos. Por eso vemos en acción una maravillosa triunidad divina: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que resucitó de entre los muertos al Señor, porque aquí el apóstol Pablo lo dice que el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús, si mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. Amén. Amén. También la Escritura nos dice que Jesús la resurrección de Jesús fue provocada realmente por Él, y también en la Escritura nos menciona que la resurrección de Jesús fue provocada por el Padre Celestial. Vemos que la triunidad divina trabajando en unidad, porque tenemos un solo Dios en tres personas en un solo Dios, y las tres personas de Dios fueron las que actuaron en la resurrección del Señor Jesús. ¿Cuántos pueden levantar la mano y darle gracias al Señor? Gloria a Dios. Esa es la maravillosa triunidad. Pastor, ¿por qué dice triunidad? No me gusta decir trinidad, porque los enemigos de la triunidad nos juzgan y nos atacan diciendo de que nosotros creemos en una trinidad de dioses, o en un Dios de tres cabezas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros creemos, como dice la Biblia, en un solo Dios, pero que se revela en las Escrituras en tres personas. Amén.
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y no son tres manifestaciones como dicen los herejes unitarios. Son tres personas, no son tres manifestaciones. Es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo. Tres personas que tienen y forman parte de una misma esencia, la esencia divina, pero tienen una personalidad propia. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Gloria a Dios. Así que el Cristo resucitado nos da una esperanza firme. Eso es lo que realmente se necesita cuando nosotros estamos en momentos difíciles en la vida. Dice la Escritura, 1 Corintios capítulo 15, el verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Qué quiere decir aquí el apóstol Pablo? Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias. ¿Qué es una primicia? Es lo primero. El primero que resucitó de entre los muertos para vivir eternamente y para gozar eternamente es el Señor Jesús. Su cuerpo murió, pero resucitó. Y así como sucedió con Él, siendo Él las primicias, va a suceder con todos aquellos que creen en Él. Amén. Así que la palabra de Dios nos da seguridad, nos da una firme esperanza de que si a alguno nos toca partir antes que el Señor venga, y cuando hablo de partir significa dormir, porque los cristianos no morimos, los cristianos dormimos, nos vamos con el Señor, nos vamos al paraíso. ¿Cuántos alaban al Señor? O sea, la muerte es para el incrédulo, la muerte es la separación eterna de Dios. Pero los que realmente creen tienen esperanza de vida eterna. Ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Esa es nuestra garantía, nuestra seguridad de que si nos tocan partir de esta vida, nosotros vamos a vivir por la eternidad. Amén. Otro día hablamos de cómo va a ser esa resurrección general de muertos y la resurrección de los hijos de Dios. Así que podemos tener confianza y podemos tener la seguridad de que tenemos el poder para comenzar una vida nueva en Cristo Jesús. Aquí me voy a detener un instante y ya vamos a terminar. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que reciben al Señor Jesús en su vida, pero todavía no están cimentados en la fe. Y entonces hay una lucha en ellos que los llevan a estar continuamente en ese conflicto interior. Hay una lucha entre el alma y el espíritu, entre la carne y el espíritu. Y no estoy hablando del Espíritu Santo, estoy hablando del espíritu humano. Recuerde que somos tripartitos. Eso significa que somos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es lo que anhela y desea siempre las cosas de Dios. Nuestro espíritu siempre quiere buscar a Dios, quiere aprender, quiere estudiar la Biblia, quiere congregarse, quiere adorar a Dios, pero nuestra carne, o sea, nuestra alma, no. Esa es la naturaleza caída que todavía cargamos en nosotros. El apóstol Pablo, hablando de esa carne o de esa naturaleza caída que cargan los seres humanos, aún siendo cristianos, él dijo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él sentía de que llevaba como un cuerpo de muerte atado a sus lomos, como una mochila pesada que no le permitía avanzar. Pero entonces ahí en Romanos capítulo 8, el verso 1, él dice y afirma, después de mencionar esta cita que dijo, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? Él dijo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso nos libra del cuerpo de muerte. La fe en el Señor nos trae esperanza de que podemos comenzar a vivir una nueva vida en Cristo. ¿Por qué también digo esto? Porque muchas personas luchan, batallan contra los deseos de la carne, contra los deseos de su alma. Algunas personas están envueltas en las drogas, en los vicios, en el alcohol, otros en la fornicación, en el adulterio, otros envueltos en la mentira, el engaño, envueltos en todo lo que es contrario a la persona de Dios. Tenemos un Dios santo y Él aborrece esos pecados. Pero estas personas están envueltas en eso y no les alcanza la fe para creer de que realmente
ellos pueden ser libres de ese cuerpo de muerte, así como dio el apóstol Pablo el testimonio. Porque el que carga con esas cosas y aún conociendo intelectualmente el Evangelio y conociendo y habiendo tenido ciertas experiencias con Dios, nunca sale adelante, queridos hermanos. Siempre queda postrado en la mitad del camino. Nunca les da la medida para alcanzar realmente a sentirse seguros. Esas personas, aún llamándose cristianos, atendiendo a servicios, siempre van a estar temiendo a la muerte. El verdadero cristiano no teme a la muerte. ¿Cuántos alaban al Señor? El verdadero cristiano, si le toca partir en el momento que Dios determina que parta, sabe que se va con el Señor. El verdadero cristiano no teme en lo absoluto a la muerte. Por eso aquellos discípulos damos testimonios de que habían creído en la resurrección del Señor. Porque luego de haber estado escondidos y cuando experimentaron la resurrección del Señor Jesús en sus vidas, entonces ellos estuvieron dispuestos a ofrendar sus vidas hasta la muerte por causa del Señor Jesús. O sea que estaban totalmente creídos, convencidos de que el Señor había resucitado. Porque quien siendo un cobarde luego cambia rotundamente y se expone a una persecución como la que experimentaron ellos, o ante hacerle frente a las amenazas de muerte, y la mayoría de los apóstoles murieron como mártires. Eso nos da testimonio de que alguien que muere con seguridad y con convicción sabe que sabe la verdad. Sabe que su muerte no ha sido ofrendada en vano. Sabe que su muerte tiene valor para Dios. Sabe que no teme a la muerte. Y no importa la amenaza. Está dispuesto a decir sí. Yo voy a dar mi vida por Cristo, como lo hicieron esos apóstoles, como lo hicieron infinidad de mártires a lo largo de la historia del cristianismo. No murieron en vano, no derramaron sangre en vano, no fueron quemados en vano, no fueron crucificados en vano. No, ellos experimentaron la muerte en vano. Ellos fueron a la muerte alabando a Dios, confiando en que si bien partían de esta vida, se encontraban en la vida eterna. Esa es la experiencia del cristiano. ¿Lo crees? Amén. Sal hoy de aquí totalmente creído, convencido en la resurrección del Señor. Entonces vas a darle lucha a la carne y vas a ser más que vencedor. ¿Por qué? Porque el que venció la muerte, el Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos, ¿cómo no va a vencer un vicio, una adicción, un pecado? Amén. Si Él levantó a Jesús de entre los muertos y tú estás pasando por una batalla emocional, estás pasando por depresión, estás pasando por una adicción, por un problema, ten la seguridad que ese mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, a ti también te va a levantar para la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ahora viene la pregunta y ya terminamos. ¿Creemos que Jesús resucitó de entre los muertos? Si creemos en eso, entonces, ¿por qué temer temor a la muerte? Si creemos en eso, ¿por qué temer temor a la enfermedad? ¿Por qué temer a las circunstancias de la vida? Hoy en día se habla mucho de guerra, se habla mucho de peste, porque son realidades que están aconteciendo en este mundo que nos toca vivir. La guerra está haciendo estragos en Europa oriental, la peste ha hecho estragos en el mundo y lo va a seguir haciendo. El hambre viene sobre esta tierra, no porque yo sea profeta, sino porque la Escritura lo declara. Vienen cosas graves para este mundo. Vienen cosas tremendas para la civilización que nos ha tocado vivir. Estos son los últimos días. ¿Y cómo vamos a estar nosotros temblando? ¿Cómo nosotros nos vamos a encerrar? ¿Cómo nosotros vamos a cerrar nuestras bocas sabiendo que tenemos una palabra poderosa que obra en la vida de aquellos que aún no creen?
Hoy es tiempo que nos levantemos, querida hermana, querido hermano, como se levantaron aquellas mujeres y aquellos apóstoles, que cuando experimentaron ellos la resurrección del Señor Jesús, se transformaron en una fuerza imparable. El poder que tenían no era propio, no era el poder del grupo, ni la convicción personal que tenían. El poder que ellos gozaban era el poder del Espíritu de Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando ellos experimentaron ese poder, entonces la iglesia creció, se expandió por todo el mundo civilizado de aquellos días. Ese es el poder de un verdadero avivamiento, donde la gente tiene una experiencia genuina con Dios, donde se acaban los circos, en los cuales a veces, tenemos que decirlo también, ciertas congregaciones tratan de provocar porque se les ha desafilado su espada. No tienen la espada afilada. Y la espada afilada, estoy refiriéndome a la espada del Espíritu de Dios, que es la palabra del Señor. Porque esa es la espada, es el arma que el creyente tiene para decapitar la mentira del enemigo. Y en el nombre de Jesús somos más que vencedores. Amén. Así que afilemos nuestras espadas. Viene pronto el momento en que tenemos que estar predicando ese evangelio con poder. Si alguno todavía está encerrado, si alguno está con la boca cerrada, si alguno está atemorizado, si alguno dice, ¿para qué? Ya he hablado tantas veces, he invitado, he enseñado, he predicado la palabra a unos y a otros, ¿para qué voy a volverlo a hacer? Porque cada vez que usted predica el evangelio, está soltando algo importante. Está soltando espíritu y está soltando vida. Y es la vida divina, la vida de Dios. Y esa semilla va a dar fruto. ¿Cuántos lo creen? Y usted va a ver el fruto. Pero hoy en día Dios necesita ese ejército de gente valiente. ¿Cuántos son esa gente valiente y se encuentra aquí? Levante la mano, a ver. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos dispuestos a todo por el Señor. Amén. Si no estamos dispuestos a todo por el Señor, entonces estamos en una situación precaria, muy débil, crítica. Estamos en una situación que no debería de estar nadie teniendo el conocimiento de la palabra del Señor. Así que, queridos hermanos, yo les aliento a que nosotros confiemos en las promesas del Señor, porque tenemos un Cristo vivo, a un Cristo resucitado. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Y vamos entonces a estar orando. Gloria a Dios. Cuando oramos, lo que estamos haciendo es declarando la palabra de Dios, Jesús. Así que vamos a orar en esta hora. Si hay alguno que necesita tener un encuentro con Jesús, aquí estamos para orar por usted, para ayudarle, para hacerle ver y entender de que realmente la intención que tenemos es que cada uno experimente a Jesús, a un Jesús resucitado, no a un Jesús muerto, sino a un Jesús resucitado. ¿Habrá alguien en este lugar que quiera experimentar a Cristo? Puede levantar la mano en el lugar donde esté. Usted va a recibir el Espíritu del Señor cuando reciba al Señor Jesús. ¿Habrá alguien en esta hora que está aquí o está allí en el video viendo que quiera recibir a Cristo? Allí donde está lo puede hacer. Levante la mano si hay alguien aquí. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Alguien ha levantado la mano? Usted, si hay alguien más, gloria a Dios, hágalo. Gloria a Dios. Hágalo. Vamos a estar orando. Así donde usted está, gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por aquí nuestra hermana también que está allí, ha levantado su mano. Vamos a orar, vamos a creer, vamos a ayudar a estas personas a que la fe se afirme en su interior, en su corazón. Aleluya. Gloria a Dios. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Y nuestro deber es apoyarnos unos a los otros, orando los unos por los otros. Vamos a orar por estas personas. Vamos a orar por aquellos que están en sus hogares también. Quizás están tristes y afligidos, inseguros, como estuvieron aquellos discípulos por un tiempo, un momento. Tenían temor, y es humano tener temor. No es ninguna vergüenza tener miedo.
Es humano, pero recuerde que es humano. Algo que hoy en día, si bien tenemos en parte, hoy en día gozamos de una naturaleza superior. El verdadero cristiano goza de la naturaleza divina. Y para esa naturaleza divina, sí, el temor y la duda es vergonzoso. Porque es una naturaleza que se ha recibido a través de la muerte y resurrección del Señor. Pero si tú dudas en tu corazón, si tú tienes temor a la muerte, a la enfermedad, hay personas que tiemblan, personas que se encierran en sus hogares, no quieren asomarse. Recuerdo hace año y medio atrás, cuando la pandemia golpeaba fuerte, había personas que se encerraban en sus casas, no querían salir de ese lugar, temblaban. Recuerdo que, al igual que muchos, fui a comprar un día alcohol. ¿Recuerdan? Fui a comprar, como lo hicimos creo que muchos, y buscaba el alcohol y no lo encontraba en ningún lado. Y había un montón de gente que preguntaba por alcohol. Iba a una tienda, iba a otra y no había alcohol. Y dije, bueno, me quedo sin alcohol. Y me fui con mi esposa, nos volvimos al hogar. Y dijimos, bueno, no hay alcohol, pero tenemos al Señor Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero me di cuenta allí la importancia que tiene la fe. La fe que no teme. Si bien tenemos que ser precavidos, y yo no le digo, no es que no vaya a comprar alcohol, no es que no se cubra con una máscara. Hágalo, pero no tenga temor a la muerte, no tenga temor a la enfermedad. Hágalo porque en alguna manera usted se protege. Y lo más importante, protege a otros. Pero no porque usted teme a la muerte o la enfermedad. Si usted vive en un barrio peligroso, no va a vivir encerrado todo el año ahí. Porque hay temor a la delincuencia, porque hay temor al crimen. Esa es la experiencia de muchas gentes. Vienen tiempos aquí en los Estados Unidos que eso se va a ver más patente. Usted lo va a ver. Salir a la calle en muchas ciudades va a ser difícil. Va a ser difícil. Vamos a estar expuestos a manifestaciones, a protestas violentas en las calles. Se van a destruir negocios, lugares públicos. El desenfreno se va a hacer patente en la sociedad. No va a haber fuerza policial y hasta se va a pensar a hacer intervenir al ejército para poder detener los reclamos, las protestas sociales. Se va a dar en esta nación también. Se está dando en otros países. Si bien esta es una tierra de bendición y prosperidad, yo quiero decirle de que este libro no se equivoca. Este libro no se equivoca. Y todas esas cosas vienen. Pero no tememos los creyentes. No tememos. No le tememos al mal. No le tememos a la muerte. Nos protegemos, oramos. En el día de hoy, venga por la tarde, vamos a hablar de la oración olvidada, que nos libra y bloquea al enemigo de nuestras almas, Satanás el diablo. Vamos a hablar de ese tema. Pero no tememos, somos precavidos
Y Dios nos ha dejado herramientas en este libro para que las usemos, y que las usemos con poder, y que las usemos para vivir vidas en medio del caos, en medio de situaciones difíciles, vidas victoriosas. Porque el deseo de Dios es que sus hijos vivan en victoria, hermana, hermano. Dios va a estar guardando a los suyos. ¿Escuchó? Así como dije esas negatividades que mucha gente no quiere escuchar, pero que hay que decirlas, que son cosas que vienen. Entonces también digo que abrácese al Señor, abrácese a la vida, crea solamente en Él, aférrese a Él con todas sus fuerzas, ámele intensamente y sírvale. Sírvale de toda forma y manera que usted encuentre para servir, pero hágalo, porque queda poco tiempo. Queda poco tiempo. Tendría mucho más para decir acerca de esto, que queda poco tiempo, pero me voy a detener aquí y dejarlo con este pensamiento. La resurrección del Señor Jesús, el que nos da las fuerzas. En ese momento de tristeza, de dolor, de incertidumbre, de depresión, solamente piensa en esto, en esa tumba oscura en donde fue puesto el Señor. En esa tumba que se tapó, se cerró con una piedra, una gran piedra. Reinaba la oscuridad allí, y ahí había un cuerpo muerto. Un cuerpo muerto. 3 días y 3 noches. Y al tercer día, dice la Escritura, ese cuerpo resucitó. Y eso es lo que vieron los discípulos. No había concluido la idea al comienzo. El sudario estaba de la misma manera que había estado sobre el rostro, en la cabeza del Señor. Los lienzos que lo envolvían estaban de la misma forma en la cual ellos habían envuelto el cuerpo del Señor. Si lo hubiesen robado, hubiesen despojado de esos lienzos, lo hubiesen despojado de ese sudario y lo hubiesen arrojado al costado. Pero no. Sobre aquella mesa, por llamarlo así, de piedra, estaba el cuerpo del Señor y los lienzos que lo envolvían. Pero en un momento, en ese lugar oscuro, se hizo la luz. El poder del Espíritu Santo irrumpió, se llenó de luz, y cuando aparece la luz, la oscuridad se disipa. Y cuando entró esa luz, el poder de Dios, el espíritu de muerte abandonó ese cuerpo, y ese cuerpo fue lleno de luz. El cuerpo del Señor traspasó esos lienzos. No fue que se despertó y él se despojó del sudario y se despojó de sus lienzos. No, quedó desinflado esos lienzos. Cuando entraron Juan y Pedro, vieron la posición de los lienzos, la del sudario, y estaban como que ahora tenían la forma del cuerpo, pero estaba desinflado porque el cuerpo ya no estaba más allí. Jesús había resucitado. Por eso creyeron los discípulos. Luego se les apareció resucitado en el primer día de la semana, por la noche de aquel día de la resurrección. Pero qué importante tener esa fe. Quizás tú no fuiste un testigo ocular de estas cosas, pero por la fe podemos ver lo que este libro dice, y por la fe lo creemos. Porque de no haber sido las cosas como este libro relata, no habría para nadie ninguna esperanza de vida eterna.
Hay un solo Salvador, se llama Jesucristo. No es Mohamed, no es Buda, no es Confucio, no es una religión, no son millones de dioses, ni siquiera multitud de santos pueden hacer algo por los hombres. Hay uno solo que resucitó de entre los muertos. Jesús. Jesús. Y Él está allí contigo, como esa luz que lo ilumina todo, en tu cuarto, en la oscuridad, cuando estás gimiendo, cuando estás temblando, cuando no puedes explicarte las cosas que estás viviendo, y te preguntas y te dices, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me tenía que suceder? El Señor está contigo diciéndote, todo lo que te sucede solamente te ha sucedido para la gloria de Dios. Así que aferrémonos al Señor. Vamos a orar ahora. Si hay alguien que quiera recibir a Cristo, alguien más, levante nuevamente la mano allí donde está y vamos a orar. Vamos a orar ahí donde está. Hay alguien enfermo, crea que el Señor le sana. Vamos a orar así como estamos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Tú te haces manifiesto, Señor, cuando tu palabra, Señor, de verdad es expuesta. Y yo creo ahora, en el nombre de Jesús, que tú obras, Señor, en las vidas, en aquellos que tienen fe, que pueden creer en tus promesas, que creen en ti, Señor. Ahora levanta al caído, Señor. Salva en el nombre de Jesús. Sopla, Espíritu Santo, Señor, sobre la vida de aquellos que te reciben ahora. Y le aliento a cada uno que ha levantado la mano a que repita conmigo estas palabras. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Te recibo en mi corazón. Entra, Señor, en mí. Haz de mí tu morada. Aleluya, tu casa. Espíritu de Dios, habita en mi corazón, habita en mi interior. Lléname de tu presencia, Señor. Creo que has resucitado de entre los muertos. Creo que moriste por mí, pero con esa razón, Señor, para darme a través de tu resurrección, vida y vida eterna. Gracias, Padre. Ahora, Señor, confío en ti. Ayúdame a caminar en este camino. Ayúdame a ser fiel, Señor. A obedecer tu palabra, Señor. A guardar tus mandamientos. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, el poder de la resurrección ha operado en tu interior. Si has creído que el Señor Jesús está en tu interior ahora, tienes en tu corazón, en tu interior, el poder más grande del universo. Es el poder de Jesucristo. Levántate en el nombre de Jesús. Si estás deprimida, deprimido, enferma, enfermo, levántate ahora en el nombre de Jesús. Recibe salud. Recibe el poder de Dios en ti en el nombre de Jesús. Ahora el poder del Espíritu Santo fluye en tu cuerpo y se va la enfermedad ahora. Por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, porque por su llaga fuimos nosotros curados. Recibe ahora en el nombre de Jesús. Salud. 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 En el nombre de Jesús. Liberación de las dudas, del temor, en el nombre de Jesús. Recibe ahora de Dios. Recibe ahora el Espíritu Santo. Recíbelo